que fueron relatadas en esta audiencia, de acuerdo a la provisoria calificación legal y grado de participación otorgada a Osorio Abiel Alessio, DNI número 44 241 222, a quien se le enrostra ser autor, artículo 45 del Código Penal, de delito calificado como abuso sexual con acceso carnal, artículo 119, tercer párrafo del Código Penal, hecho presuntamente cometido en fecha 3 del 3 del 2024, entre horas 1 y 5 y 10 aproximadamente. Artículos 158, 161 y concordantes del Código Procesal Penal de Tucumán. 8. Tener por formalizada la investigación y realizada legal tiempo y forma la formulación de cargos efectuados por el Ministerio Público Fiscal en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron relatadas en esta audiencia, de acuerdo a la provisoria calificación legal y grado de participación otorgada a Sosa Silva Carlos Sebastián, DNI número que fueron relatadas en esta audiencia, de acuerdo a la provisoria calificación legal y grado de participación otorgada a Florentín Bobadilla José Ignacio, DNI número 94 874 049, a quien se le enrostra ser autor, artículo 45 del Código Penal, derecho calificado como abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Artículo 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso D del Código Penal, hecho presuntamente cometido en fecha 3 del 3 del 2024, entre horas 1 y 5 y 10 aproximadamente. Artículos 158, 161 y concordantes del Código Procesal Penal de Tucumán. Punto 6. Tener por formalizada la investigación y realizada legal tiempo y forma la formulación de cargos efectuados por el Ministerio Público Fiscal en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron relatadas en esta audiencia, de acuerdo a la provisoria calificación legal y grado de participación otorgada a Cufré Brian Ezequiel, DNI número 40 059 479, a quien se le enrostra ser autor, artículo 45 del Código Penal, del hecho calificado como abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Artículo 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso D del Código Penal, hecho presuntamente cometido en fecha 3 del 3 del 2024, entre horas 1 a contar desde la presente resolución. A tales fines, a través de OGA, líbrese de manera inmediata oficia a la Dirección Nacional de Migraciones para que se proceda a registrar dicha prohibición con los datos personales de los acusados, incluida su nacionalidad. Asimismo, deberá librarse oficio a Gendarmería Nacional Argentina, a la Policía Aeroportuaria y a la Policía Federal Argentina para que sus autoridades tomen conocimiento de la prohibición que se impone en el presente punto de esta sentencia y sea comunicada en los puestos con los que dichas fuerzas cuentan en la frontera y en los aeropuertos de nuestro país. Artículo 235, inciso. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Saben ustedes que estoy bastante activo en cuanto a esta causa, a esta investigación, y ayer hubo una audiencia que duró exactamente 10 horas, donde por supuesto quiero pasar a detallar. Tengo por primera vez desde que tengo este canal de YouTube algunos apuntes, porque no quiero dar información inexacta, teniendo en cuenta que hay muchísimos datos que obviamente tratan un tema bastante sensible. Por eso me parece que está bueno que pueda hacer este video para contarles a todos ustedes un montón de cosas que se saben, intentando hacer una cronología, y un montón de cosas que no se saben a partir de toda la información que pude recabar de lo que estuvo sucediendo ahí adentro durante las 10 horas con una denunciante que estuvo en la casa las 10 horas por Zoom con los futbolistas de Vélez o ex futbolistas de Vélez porque tienen el contrato suspendido, que estuvieron declarando, obviamente que les han podido tomar algunas imágenes los periodistas de Tucumán que ingresaron a la sala y que después volvieron a ingresar a la sala justamente para escuchar cómo sigue todo esto a partir de ahora. Sí quiero destacar y sí quiero remarcar que acá no hay una condena, simplemente que acá hay diferentes imputaciones a partir de lo que entiende la justicia, y que lo que se resuelve ahora es justamente cómo se va a transitar el proceso de acá hasta la elevación a juicio oral con un montón de pruebas, y en dónde los futbolistas van a transitar este proceso. Bueno, en este caso, Sebastián Sosa lo va a poder hacer en la casa con una libertad condicional, va a tener que ir a Tucumán cada 15 días y les voy a detallar exactamente cada una de las imputaciones, como por ejemplo Cufré y Florentín, que están siendo investigados por abuso sexual agravado. Esto tiene una pena de prisión efectiva de 8 a 20 años,
por la participación de 2 o más personas. La diferencia para la justicia entre Cufré y Florentín y Osorio es justamente que Cufré y Florentín lo que entienden es que lo cometieron el hecho o lo habrían cometido entre 2 o más personas y por eso va de 8 a 20 años. El caso de Osorio es diferente porque lo que entiende la justicia es que va a ser investigado por abuso sexual con acceso carnal, pero simple, y que se entienda el simple es un tecnicismo porque evidentemente la causa es gravísima, la imputación es gravísima y va de 6 a 15 años de prisión. No es que esto es un delito escarcelable, no. Hablamos de delitos de índole sexual que son muy graves, pero realmente muy graves. Distinto es el caso de Sosa, donde uno puede no coincidir con la jueza. Voy a dar el nombre de la jueza en un ratito y aparte les voy a contar una historia de esta jueza y un caso muy mediático también en la provincia de Tucumán con un golfista. Pero quiero ir paso a paso porque también tengo la declaración de la víctima que la quiero compartir con todos ustedes. No quiero revictimizar a la víctima, pero sí me parece que es importante justamente porque ha tratado de mentirosos a los futbolistas, quienes han declarado. Pero antes de eso paso a contarles que Sosa será investigado y está siendo imputado por abuso sexual agravado, pero como partícipe secundario. Esto tienen penas de 5 a 10 años. Por eso es diferente cada una de las carátulas, es diferente cada una de las imputaciones. Y antes los jugadores es como que estaban investigados todos por lo mismo. Y hoy la justicia empezó a definir puntualmente por qué se va a investigar a cada uno. Si bien desde este lado podemos decir, pero ¿cómo? Sosa aparece como secundario y Sosa es el que organiza todo para que pueda llegar a suceder. Bueno, yo no me voy a meter en cómo la justicia quiere manejar el tema, en cómo la justicia entiende que va a tener que transcurrir cada uno de los futbolistas. En este caso, 3 jugadores de Vélez que van a tener que fijar un domicilio en Tucumán, que van a tener que quedarse a vivir por los próximos 3 meses en Tucumán, que les van a dar una tobillera electrónica, es una pulsera de vigilancia para estar monitoreados, porque tienen prisión domiciliaria. No es joda, no es que se van a la casa, que vuelven a jugar al fútbol, no. Los jugadores de Vélez, estos 3 que se quedan, Cufré, Florentín y Osorio, deben fijar un domicilio en Tucumán y deben quedarse en sus casas porque van a estar siendo monitoreados. ¿Cuál es el inconveniente respecto a todo esto? Que hay faltante de tobilleras electrónicas en la provincia de Tucumán y los jugadores de Vélez deberán ir a una lista de espera. No es que les va a salir en los próximos 10 minutos, las tobilleras se van a la casa y listo. No, primero tienen que fijar un domicilio, después tienen que comunicarle eso a la justicia, irse a vivir ahí. Cuando les digan, bueno, esta es la tobillera, ustedes se van a tener que quedar ahí los próximos 3 meses y aparte no van a poder acercarse a la denunciante. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ir cada 15 días, en este caso, a la justicia tucumana para firmar, lo mismo que Sosa. Sosa vuelve a Buenos Aires porque tiene domicilio en Buenos Aires. En realidad él tiene domicilio en Uruguay, pero le sacan el pasaporte y no puede salir del país por los próximos 3 meses. Entonces Sosa tiene que fijar el domicilio en Buenos Aires, que sospecho que es donde estuvo viviendo todo este tiempo mientras jugaba en Vélez, porque antes Sosa estaba en México y estuvo en diferentes clubes, pero va a poder quedarse en su casa, con la diferencia que va a tener que ir cada 15 días a Tucumán a firmar. Sosa tiene libertad condicional. Sosa no es que quedó afuera de todo. Por eso yo quiero marcar permanentemente que esto es hasta el juicio. Acá no hay condenas firmes. Acá no es que un juez bajó el martillo y dijo estos tipos son culpables o estos tipos son inocentes. Lo que entienden es que de acá hasta que se fije una fecha para el juicio oral es mejor que tengan prisión domiciliaria y Sosa es mejor que esté en libertad condicional pero sin poder salir del país. No va a poder jugar en Vélez. Vélez le ha bajado el contrato a los futbolistas, les ha suspendido los diferentes contratos. Eso lo voy a dejar para el final también, la cuestión por ahí que tiene que ver más con el club, pero sí me quería quedar en lo que ha sucedido ayer en esta audiencia multimodal que
que arrancó a las 2 de la tarde con los jugadores, algunos de ellos llegando con sus esposas, se sentaron y no se levantaron hasta las 12 de la noche. Muchísimo tiempo fue el que se tomó la justicia para escuchar a las diferentes partes, para escuchar a la fiscal, por qué la fiscal había pedido la prisión preventiva. Acá era o le bajan la preventiva o se van a la casa, siguen trabajando y en el juicio vemos. Entonces la fiscal lo que tuvo que hacer es esgrimir un montón de pruebas para entender que dejarlos libres podía llegar a entorpecer la investigación en un futuro. La justicia lo toma, la jueza lo toma y dice, ok, está bien que esto suceda, pero eso sucedió cerca de las 12 de la noche. Arrancó a las 2 de la tarde, pasó cada uno de los futbolistas a hablar. De entrada yo había marcado en algún momento que los jugadores de Vélez estaban peleados, que hubo un cortocircuito muy fuerte, con uno agarrando del cuello al otro, y estoy hablando de Sosa con Florentín, y estaban bien separados los jugadores. En esto de estar en diferentes grupos, aunque en realidad no hay un grupo de una persona, pero por un lado estaba Osorio y Cufré, por otro lado estaba Florentín y por otro lado estaba Sosa. Alguno de ustedes, el más escéptico, quizás me puede decir, no tiene que ver con una pelea o con que se estaban llevando mal los jugadores, sino tienen que ver con cada una de las representaciones, porque Cufré y Osorio tienen el mismo abogado, porque Florentín tiene otro y porque Sosa tiene otro. El abogado de Sosa quizás es el más reconocido porque es un tipo que desde que agarró el caso salió hasta en Villiquen. En todos los medios de la República Argentina ustedes lo han podido ver a Baclini, porque Baclini lo que hace es defender a su cliente sin importar absolutamente nada, ni siquiera la salud mental de la denunciante, que tiene que escuchar barbaridades, como por ejemplo que no gritó o que no se fue. Un montón de barbaridades dijo Baclini, pero en un rato voy a hablar también de la defensa, voy a hablar del abogado, porque me sorprende que aparece en este caso del golfista también, y el abogado de Florentín también aparece en el caso del golfista con la jueza que se llama exactamente Eliana Karina Gómez Moreira. Esa es la jueza tucumana que dijo, bueno, que se vayan a las casas y nosotros después los llamamos. Lo que recién les contaba, y tiene que ver con esto de que al no haber tobilleras electrónicas, lo que tienen que hacer los jugadores es anotarse en una lista y es esperar, razón por la cual los futbolistas seguirán detenidos. No es que se van a la casa y le dicen, che, ya tenemos la tobillera, podés volver. No, están detenidos los jugadores hasta tanto fijen un domicilio, tienen una caución de 50 millones de pesos, van a tener que juntar la plata, aunque uno entiende también que es una burla, porque esa plata para un jugador de fútbol es lo que puede significar para mí 3 caramelos, o sea, la juntan en 10 minutos, pero la tienen que juntar, tienen que hacer el depósito, la transferencia, es todo un laburo, no es que de la noche a la mañana se soluciona todo. ¿Qué pueden creer por ahí los que creen poco en un montón de cuestiones relacionadas a la justicia? En que la tobillera la van a pagar, en que se van a saltear la fila, justamente poniendo plata, porque los tipos tienen esa posibilidad de decir, ¿saben qué? No aguantamos más estar acá detenidos. ¿Qué hay que hacer para conseguir la tobillera? Hacemos lo que sea para conseguir la tobillera. Se saltean algunos lugares en la fila. Por favor, esto lo están pensando ustedes. Yo no lo estoy pensando. Yo creo que estas cosas no suceden en la Argentina, estas cosas no suceden en Tucumán y van a tener que aguardar su lugar en esta cuestión de la tobillera para poder irse a su casa o a esta nueva casa donde van a tener que estar por los próximos 3 meses. Yo recién les contaba, esto arrancó a las 2 de la tarde, fueron pasando cada uno de los jugadores que tenían una versión bastante parecida, ¿no? Un discurso bastante armado, seguramente que tuvo que ver con lo que le pudo llegar a decir cada uno de sus abogados para no pisarse. Yo contaba la vez pasada que el pacto de silencio se había roto, justamente porque Sosa elige filtrar los chats a la prensa a través de su abogado, de algún modo para limpiarse, y es por eso la pelea con Florentín, porque Florentín, obviamente que entendiendo que era el más perjudicado o uno de los más perjudicados, le dice a Sosa que los mandó al frente a los otros, porque sabía Sosa que se estaba salvando sin importar la víctima o la denunciante hasta ahora, porque no es víctima, y esto lo quiero decir, si bien yo le creo a la denunciante, le creo y para mí es víctima, hasta ahora para la justicia es denunciante y hasta ahora para la justicia son imputados, ya no son denunciados. En un principio eran denunciados. Uno puede estar denunciado por cualquier cosa, mañana pueden ir y denunciarme a mí por lo que tengan ganas. Después la justicia tiene que probar y decir esta denuncia corre, vamos a imputarlo. Ahora no son denunciados.
ahora son investigados y ahora son imputados. Entonces empieza a tomar carácter un poco más de serio todo esto, aunque yo le creo, no puedo decir todavía que es víctima. Quería hacer este paréntesis porque muchos de ustedes me van a decir, no, es víctima, y otros me van a decir, no, es denunciante. No es algo que yo pueda llegar a definir, sino que lo va a definir justamente cuando bajen el martillo y digan, estos tipos son culpables, estos tipos son inocentes. Pero volviendo a la cuestión de la pelea con Sosa y Florentín, tiene que ver con los chats filtrados, algunos chats que filtraron los chats que les convenían, en este caso, a los defensores de Sosa. Les servían algunos chats y dijeron, listo, vamos a entregarlos a los medios de comunicación y el resto de los jugadores que se joda. Es por eso que nosotros contábamos que se había roto el pacto de silencio. Pacto de silencio que no es que volvió, pero todos fueron más o menos con el mismo discurso. Al menos los tres que están investigados por un delito similar. Lo de Sosa sigue siendo distinto. Pero más allá de esto, y yendo estrictamente a la declaración, una vez que declaran todos los futbolistas, aparece Abiel Osorio, el delantero de Vélez o el ex delantero de Vélez, que también tuvo un paso por la selección argentina sub-20. Fíjense ustedes, un tipo que tenía muchísima carrera por delante, posiblemente no vuelva a jugar al fútbol nunca más en su vida, ni siquiera en un torneo intercarcelario. Pero sacando todo eso y cuestiones subjetivas que tienen que ver con lo que yo pienso, pero no con la causa en sí. Ustedes me pueden decir qué carajo importa lo que vos pienses, contanos datos. Nosotros lo que queremos son datos para poder esclarecer un poco más y para poder tener una opinión mucho más formada a partir de datos. Yo no les quiero comer la comida, yo lo que quiero hacer es darle la comida para que ustedes la mastiquen, para que ustedes la procesen, para que hagan la digestión, pero con su información, no con mi pensamiento. Ustedes tienen el derecho del mundo a pensar lo que tengan ganas en base a todo esto. La cuestión es que en algún momento la denunciante dice, che, yo hablé en cámara Gesell, pero quiero volver a hablar. Yo ahora necesito responderle a cada uno de los futbolistas. Y este fue el momento donde la sala se quedó en silencio porque la joven estaba por Zoom y dijo algo así como, y lo voy a leer porque no quiero equivocarme en el testimonio, porque es heavy de verdad, porque a mí me generaba escalofríos cuando me pasaban la información de lo que había sucedido en esa sala, a partir de lo que Osorio dice que no pasó nada, fueron solamente algunos besitos, como si unos besitos por la fuerza no fuera nada. Sí, es, pero más allá, si es o no es, acá la víctima o la denunciante pide la palabra y dice exactamente así: Osorio, sos un mentiroso, me penetraste conmigo ya lastimada en un charco de sangre y pis. Usó la palabra penetrar, usó la palabra me agarraste, última por una cuestión temporal, ¿no? Que primero habrían abusado los otros futbolistas y después apareció Osorio que estaba en la habitación con Sosa, como que en ese momento eran los dueños de esa habitación, los otros dos se acercaron. Ayer se habló también de que había un quinto futbolista, pero esto es algo que quisieron instalar simplemente para entorpecer un poquito más la situación, como para decir, che, se está equivocando la denunciante porque apareció uno más. Bueno, tengo entendido que las cámaras de seguridad muestran a ese otro jugador de fútbol de apellido M, que seguramente va a ser testigo el día de mañana por qué ingresó antes de la llegada de la víctima. No tiene absolutamente nada que ver con la causa, pero ayer fue nombrado. También había poca información en relación a lo mediático que se hizo el caso. Este caso, creo que junto con el de los rugbyers, pueden haber sido de los casos más mediáticos en los últimos tiempos y tienen algo similar, tienen algunas aristas que las podemos llegar a ligar, que las podemos llegar a unir, qué sé yo, en esto de los rugbyers, de matar, irse a comer a McDonald's. Bueno, habrían ido al casino luego de todo esto, dos jugadores de Vélez, que es cuando Osorio se habría quedado en la habitación. Y esta declaración que recién les contaba, que yo no sé si ha salido en algún medio de comunicación, subí algunas historias de Instagram. Yo estoy desde ayer muy activo en las redes sociales contando de qué se trata todo esto, pero la joven le dice: Osorio, sos un mentiroso, me penetraste conmigo ya lastimada en un charco de sangre y pis. Utiliza la palabra penetrar, utiliza la palabra agarrar última en esto de ya estaban los otros, ya se habían ido y vos me agarraste última. Esto es en boca
de la denunciante, y esto no es un invento mío, vayan a verlo a la causa, pues seguramente que algún abogado, defensor me va a decir, ¿y vos cómo tenés esa información? Sí, ahí te cuento como periodista cómo es que yo accedo a todo el expediente, a toda la causa. Hasta ahora todo lo que ha sucedido me lo fui enterando, todo. ¿Por qué? Porque hablo con los protagonistas, porque hablo con los abogados en este caso, porque hablo con parte de los jueces, porque hablo con parte del Ministerio Público Fiscal, porque hablo con los periodistas que están en Tucumán y porque aparte ustedes me creen, y eso es lo que me lleva a ser el periodista que más views tiene en este tema. Si tengo videos que superan las 100.000 visitas, 3 o 4 videos, 150.000 visitas, evidentemente todo esto repercute en la provincia de Tucumán y me atienden el teléfono, simplemente porque saben que soy serio y simplemente porque saben que a pesar de creerle a una parte y a otra parte no, que esto es algo absolutamente subjetivo y tiene que ver con lo que yo sospecho habiendo leído el expediente, tiene que ver con una opinión muy personal, pero además de todo eso, yo la información que doy la pueden constatar rápidamente hablando con los que ustedes tengan ganas de hablar. Por eso a mí me causan gracia algunos periodistas de Tucumán preguntando cómo Carroza se entera de las cosas. Carroza se entera porque Carroza labura, porque Carroza trabaja 24 horas para poder llevarles a ustedes toda la información. Quiero dejarlos también con algo que no me parece menor, porque en algún momento cuando sale todo esto de decir se van los tres a la casa con una tobillera, Sosa queda libre, sé que alguien en algún momento también dijo no voy a poder llevar al parque a mi nena. Quizás no es que no vas a poder llevar al parque a tu nena por la condena social, que debe ser heavy la condena social, porque sus caras ya dejan de estar en una cancha de fútbol y pasan a estar en una audiencia. Debe ser muy difícil, lo tengo clarísimo, pero quizás tu nena no quiere ir al parque con vos porque le da vergüenza el padre que tiene. Sacando todo eso, lo que vengo a decir es que ayer a la noche yo sentía que la jueza estaba bastante tibia. Yo sentía que hizo la decisión más fácil, la salomónica, de no van presos, pero tampoco se van a la casa, o se van a la casa, digo, con libertad, sino que uno tiene libertad condicional y los otros tres tienen arresto domiciliario en la provincia de Tucumán. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿No está para meterlos en cana de verdad? ¿No tiene las pruebas suficientes como para que vayan presos? Y hoy también hablando con algunos abogados me decían, no, esto es lógico lo que sucede. Pero empecé a googlear, digo, a ver quiénes son los jueces, porque muchas veces nosotros tenemos las caras de los protagonistas, conocemos a los técnicos de fútbol, a los árbitros, a los dirigentes, a los políticos, a los periodistas, conocemos a todos los jueces. No los conocemos. Digo, ¿quiénes son los jueces? Y llego a la conclusión que la jueza, en este caso, que se llama Eliana Karina Gómez Moreira, fue la misma que mandó a la casa a Armando Sarlenga. Armando Sarlenga es un golfista conocido en la provincia de Tucumán. Digo, quizás ustedes que no son tucumanos no tienen la menor idea quién es, pero en este momento dejen el video de lado, googleen el gato Sarlenga y después vuelvan al video o aguanten unos minutos más, yo les cuento un poquito de qué se trata, cierran esto y empiezan a googlear para que ustedes se den cuenta quiénes son los protagonistas de todo esto. El gato Sarlenga atropelló a 2 serenos manejando borracho y drogado. ¿Qué hizo esta jueza, Eliana Karina Gómez Moreira? La domiciliaria le dio, le dijo, está bien, en la casa va a estar bárbaro. Me parece que es justo que pague por el daño que hizo en la casa. ¿Quién era el abogado del gato Sarlenga? De un tipo conocido en Tucumán, que obviamente al tener repercusión mediática se supone que tiene los abogados más prestigiosos. El abogado era Baclini, abogado de Sosa. Baclini, abogado de Sosa que habla en todos los medios de la República Argentina. Todo el tiempo. Baclini, vos prendés la tele y está hablando, vos prendés la radio y está hablando. Todo el tiempo se contradice, que Sosa duerme, que Sosa estaba despierto, que Sosa vio todo, que Sosa no vio nada. ¿Pero cómo? ¿Sosa vio o no vio? El abogado, que yo creo que mucho no lo ayuda a Sosa, pero no importa, eso es un tema de Sosa y de su abogado. Está bárbaro, cada uno decide la defensa que quiere. Yo no me voy a meter en esa, a pesar de entender que es el abogado, entre otros, de Mario Leito, el presidente de Atlético Tucumán, que tiene buena relación por la política con un dirigente de Vélez. Hasta ahí se las dejo porque no tengo más información al respecto. Me sorprende
que aparezca Baclini en todo esto, porque era justamente el abogado del golfista que atropelló a 2 personas y que las mató. No solo eso, sino que también a Tim, que es el abogado de Florentín, lo defendió en su momento. Fíjense los mismos nombres, la misma decisión, en este caso de la jueza Gómez Moreira, los mismos abogados, se repite el patrón absolutamente todo. En esto de decir, che, fue tibia. Claro, fue tibia, pero ya había un antecedente que simplemente me parecía que estaba bueno conocer el fallo, en este caso, de una jueza en su momento para poder seguir investigando el tema. A muchos les puede romper las pelotas todo esto. Gente, si ustedes quieren que yo hable de Pipo Gorosito en ESPN, pongan ESPN. Si ustedes quieren que yo hable de lo que puede llegar a ser el fútbol el fin de semana, la selección, seguramente vamos a hablar de fútbol también en algún momento, pero creo que esto es una cuestión que debe tenernos metidos, porque el fútbol no es solamente si hay un gol o si no hay un gol. No es solamente lo que nos quieren venir a decir desde Vélez, porque desde Vélez hay una bajada de línea extraoficial para no hablar de los jugadores de Vélez, sino hablar de los ex jugadores de Vélez. ¿Son ex jugadores de Vélez? Yo creo que hoy son ex jugadores de fútbol. Ahora, dicho esto, y que me entienda el hincha de Vélez, esto sucedió en Vélez. Esto no sucedió en Huracán, no sucedió en Mandillú, esto sucedió en el José Amalfitani, que en ese momento la concentración, el Hilton, la habitación 407 era la Villa Olímpica. ¿Por qué? Porque estaban representando a Vélez. Porque en ese momento Vélez había pagado ese hotel para estar concentrados al otro día, volver a Buenos Aires. Entonces sucedió con la ropa de Vélez, cuando eran jugadores de Vélez, con el resto de los compañeros de Vélez, durmiendo en las otras habitaciones, con los dirigentes de Vélez, con un seguridad de Vélez que no sé dónde estaba en ese momento. En ese momento, ese lugar era Vélez. Les guste o no les guste a los hinchas de Vélez, yo la verdad que me debo a la verdad. Y si la verdad duele, pido disculpas. Entiendo esto de no hay que poner más imágenes de los jugadores con las camisetas de Vélez. Muchachos, esto pasa en un hotel de Vélez. Si bien yo creo que el club, obviamente que no se puede manchar por 4 tipos, yo toda esa parte la entiendo, la acepto y hasta banco el enojo del hincha de Vélez. Pero tampoco me voy a hacer el boludo con la información. En algún momento Vélez va a sufrir un juicio civil si es que el penal llega donde yo creo que va a llegar. Una vez que todo esto esté consumado, van a ir por el juicio civil, porque en ese momento Vélez es el que permite que todo esto suceda. Ahí es donde yo no me voy a hacer el boludo, ni en pedo, nunca me hice el boludo. Y también quiero reconocer y quiero felicitar a los medios partidarios de Vélez. Y esto lo quiero decir porque veo muchos que dicen cómo se hacen los boludos, cómo la patean afuera. Yo les digo la verdad, no conozco un periodista partidario de Vélez que no haya hablado del tema. Todos. Y saben bien que no me llevo bárbaro con todos, No me llevo perfecto con todos. Ahora, todos los medios partidarios de Vélez hablaron de este tema. Quizás los medios de Boca en algún momento, cuando sucedió lo de Villa, hablaban más de la pelotita que de Villa. Acá los periodistas de Vélez merecen mi respeto porque hablaron de un tema que hincha las pelotas. Este tema al mundo del fútbol le jode porque fueron 4 jugadores en un ambiente de concentración. Entonces le rompe las pelotas y no lo quería dejar pasar. Me parece que estaba bueno también contarlo. Voy a seguir hablando de este tema, no sé si dentro de 10 días, dentro de 2 meses, seguramente mientras haya avances en la causa, voy a seguir contando, aunque a muchos les puede romper las pelotas, aunque me caiga una carta documento, aunque me citen a declarar, todo bárbaro. Lo que di hasta ahora es información, pura información. Díganme en qué mentí. En nada. Absolutamente nada, porque todo lo que me contaron me lo contaron de las 2 partes, gente que estuvo ahí adentro, en esa sala, porque si bien dicen no hay que hablar con los periodistas, salen de ahí y lo primero que hacen es levantar un teléfono y es contar. De eso se trata también el laburo de periodista. Gente, gracias por haber estado del otro lado,
pulgar para arriba, que es importantísimo. Vamos por los 300.000 suscriptores. Dale, che, dale, que intentamos hacer un canal diferente para todo el pueblo futbolero y también para la sociedad que viene a ver por ahí otra cosa. Muchos no me conocerán seguramente porque no están suscriptos. Bueno, si te gustó este contenido, suscríbete. Acá va a haber joda, acá va a haber fútbol, acá va a haber folclore, va a haber chicana, pero cuando hay que hablar en serio, vamos también a hablar en serio. Gracias, pulgar para arriba, se suscriben, activan la campana y hasta la próxima.